Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 8, Mateo 8, versículo 23. Dice la lectura de la siguiente manera: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Como recordamos, el Señor Jesús, después de haber sanado a la suegra de Pedro, después de haber sanado a muchos enfermos y endemoniados, dice la Escritura que mucha gente le rodeaba. Al verse rodeado de todas estas personas, el Señor ordenó pasar al otro lado del mar de Galilea, el lago de Genesaret. Cuando el Señor ordenó esto, algunos dijeron: Señor, yo voy a ir contigo, te seguiré a donde quiera que vayas. Y el Señor les dio a cada uno de ellos razones, ¿verdad?, de lo que implicaba seguirle. Al escriba le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Aquel que le dijo: deja que primero vaya y entierre a mi padre y entonces te seguiré, le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú sígueme. Aquel que le dijo: Señor, deja que primero me despida de los que están en mi casa, le dice el Señor: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es digno del reino de Dios. Ahora dice aquí la Escritura que después de haber dado la orden de pasar al otro lado, dice que él entró en la barca y sus discípulos le siguieron. ¿Quiénes irían con él? Pues solamente aquellos bien comprometidos, solamente aquellos discípulos que estuvieran dispuestos a hacer toda clase de sacrificio, solamente aquellos que estuvieran dispuestos a salir de su zona de confort, solo aquellos que estuvieran dispuestos a priorizar el llamado de Cristo sobre cualquier asunto de esta vida. Y el Señor aborda aquella barca y dice que le siguen sus discípulos. La narración que da Marcos dice que varias barcas le seguían. Pero ahora, hermanos, la Escritura nos narra algo muy interesante que va a suceder. La prueba de estos discípulos comprometidos que decidieron poner a Cristo en primer lugar y seguirle y dejar todo, esa fe iba a ser puesta a prueba antes de lo que ellos esperaban. La lección, hermanos, que vamos a estar considerando en esta mañana le he titulado Poderoso más que cualquier tormenta. Y ese es Jesús. Vamos a ver algunas lecciones muy prácticas que encontramos en esta narración, aquí en Mateo 8, versículo 23 en adelante. Una de esas lecciones que podemos aprender en lo que aquí narra el apóstol Mateo es que los seguidores comprometidos experimentan tormentas. Dice el versículo siguiente, verso 24: y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Ahí va aquel grupo de discípulos armados de valor, dispuestos a dejar todo, dispuestos a seguir a Jesús a donde quiera que Él vaya, hasta el fin del mundo si fuera necesario, y van con Él. Y Jesús sube a la barca y ellos le siguen. Pero estando en el mar, se levanta una gran tempestad, dice aquí la palabra de Dios. Marcos lo describe de la siguiente manera, en Marcos 4:37, dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Sí, hermanos, la Escritura es muy clara, que mientras Jesús y sus discípulos estaban viajando en estas pequeñas barcas pesqueras, una gran tempestad se levanta en el mar. Imagínese por un momento la escena, porque ellos no van en grandes embarcaciones, no es un crucero de esos que ni siquiera se sienten las olas. Ellos van en pequeñas balsas que utilizaban para pescar. Imagínese aquellos fuertes vientos. Imagínese por un momento el mar embravecido, las olas golpeando contra las barcas.
Y todas aquellas personas, aquellos hombres desesperados, viendo cómo se inundaban y cómo se hundían. Imagínense, hermanos, a los discípulos gritando, tratando de controlar aquellas balsas. Algunos ocupados con cubetas, tratando de sacar el agua, si es que llevaban cubetas, y si no, con las manos, tratando de mantenerse a salvo, tratando de sobrevivir. Sin lugar a dudas, había mucha desesperación, había temor de lo que pudiera suceder. Hermanos y amigos, esta escena nos enseña que aquellos que con toda convicción hemos tomado la decisión de seguir a Cristo, en algún momento experimentaremos también tempestades difíciles de sortear. En algún momento de su vida usted tomó la decisión y dijo: yo decido seguir a Cristo. Yo quiero ir en pos de Él. Como cantábamos ahorita, seguir las pisadas del Maestro. Y usted confiesa su fe en el Señor y usted dice: de aquí en adelante yo voy a vivir para Cristo, para hacer su voluntad, para servirle en todas las cosas. Sí. Y lo hicimos, hermanos, de todo corazón, entendiendo que esa era la mejor decisión de nuestra vida. Bueno, todos los que tomamos esa decisión debemos estar conscientes de que también un día enfrentaremos tempestades. Sí. La palabra de Dios, hermanos, en todo su contexto es muy clara en cuanto a esto. A veces se piensa que por el simple hecho de ser cristianos, que debemos estar exentos de las tempestades de la vida, que Cristo debe de evitar que éstas vengan a nosotros, que debemos vivir una vida bien tranquila, bien pacífica, que nunca, porque soy cristiano, nunca debo de tener algún tipo de problema o desafío. ¿Quién dijo eso? ¿Cuándo Jesús prometió tal cosa? ¿Cuándo la Biblia nos enseña que así debe de ser la vida de los que decidimos seguir a Cristo? No es así. Un capítulo anterior, en Mateo 7, cuando Jesús estaba en el monte, Él dijo lo siguiente: cualquiera pues que me oye estas palabras, Mateo 7, 24, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y dice el 25, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Esta parábola, hermanos, ilustra también esta verdad que estamos nosotros enfatizando. Todos enfrentamos tormentas. Los insensatos enfrentan tormentas, pero también los prudentes, como dice aquí. Los sabios, los que edifican su vida correctamente. A veces uno puede pensar: es que yo estoy tratando de hacer todo bien y me esfuerzo por hacer la voluntad del Señor. Eso no es garantía de que nada malo nos puede suceder. Eso no quiere decir, Jesús no prometió que automáticamente nuestra vida iba a ser una vida de pura tranquilidad y paz y armonía y felicidad. En realidad, hermanos, no sabemos lo que nos deparará el día de mañana, como dice Santiago. Muchas cosas pueden suceder. A veces experimentamos la angustia, por ejemplo, de la falta de trabajo. Y nos desesperamos y no sabemos qué hacer y nos afligimos. A veces los negocios nuestros fracasan y vamos a la quiebra, a bancarrota, y nos sentimos tan afligidos por ello. A veces vienen enfermedades muy difíciles a nuestra vida. A veces mueren seres queridos. A veces nuestros hijos hacen cosas que nos decepcionan. A veces vienen accidentes inesperados. A veces problemas matrimoniales, a veces rechazo de familiares, a veces hermanos que se apartan, a veces situaciones difíciles también en la iglesia. Muchas cosas
a veces experimentamos en la vida cristiana. Los discípulos comprometidos con Cristo, a veces nos toca enfrentar y sortear este tipo de situaciones. ¿Sí? Así usted sea el hermano más fiel, el más responsable en la iglesia, el más activo, el más trabajador, el de más conocimiento en la palabra, el más amoroso, el más dedicado espiritualmente. Sí, también usted puede experimentar este tipo de cosas. Es verdad, hermanos, que tenemos muchas bendiciones innumerables, tantas cosas buenas que Dios nos da en abundancia. Hay muchas promesas de un Dios fiel, tanto promesas para esta vida como para la vida venidera, y las creemos y las disfrutamos y debemos siempre estar agradecidos por ello, pero de la misma manera debemos nosotros estar conscientes de que puede haber situaciones adversas para aquellos que hemos decidido seguir a Cristo. Entonces, esta escena, hermanos, aquí en el mar de Galilea, nos recuerda, nos enseña que los seguidores comprometidos también experimentan tormentas. Pero otra cosa que podemos ver en esta lección es que necesitamos en situaciones así de la ayuda de nuestro Señor Jesús. Volvamos otra vez al verso 24, dice: y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Dice, pero él dormía, hablando de Jesús. Verso 25, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Sálvanos. Hermanos, están los discípulos en medio de la tempestad. La balsa se hunde, todos están espantados, todos están tratando de hacer algo para salvarse, y dice la Escritura que mientras tanto Jesús dormía. Cuando ellos hicieron todo lo que pudieron y se dieron cuenta de que sus esfuerzos eran insuficientes, entonces, dice aquí, se dirigieron a Jesús y le despertaron y le pidieron, le suplicaron que lo salvara. Todos estos hombres que le acompañaban, la gran mayoría, eran expertos pescadores. Conocían el mar de Galilea como la palma de su mano. Tenían amplia experiencia navegando en ese mar. Confiaban en sus habilidades. Pero ahora esta tormenta acabó con cualquier sentimiento de autosuficiencia que pudiera haber en ellos. Ahora ellos necesitaban del Señor, necesitaban de su poder, necesitaban de su ayuda. Y están ahí: Señor, Señor. Él duerme, y le están despertando y diciendo: sálvanos, por favor, que perecemos. Hermanos y amigos, debemos recordar que las tormentas muchas veces vienen para llevarnos a Cristo. No se trata de salir adelante por nuestros propios medios, por nuestros propios recursos. No se trata de vencer la tempestad con nuestra propia fuerza, porque al final de cuentas no estamos capacitados, no tenemos el poder para poder vencer esta clase de situaciones. Pero el Señor sí. Él sí. Y cuando una tormenta viene a nuestra vida, tenemos que acudir al Señor, a Cristo. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7, encontramos el caso del apóstol Pablo. Dice la Biblia en el verso 7: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dice el 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, dice aquí. Pablo tenía un aguijón en la carne, dice él en sus propias palabras. Y ese aguijón tenía un propósito, por lo que él explica. Tenía el propósito de recordarle lo débil que era y el propósito de evitar que él se llenara de orgullo y de arrogancia. ¿Sí? Hermanos y amigos, es cuando somos conscientes de nuestra propia debilidad e insignificancia que más dependemos del Señor y que por lo tanto somos más fuertes. Parece contradictorio, pero es la realidad. La conciencia de nuestra condición, de nuestra propia capacidad, comparada con aquellas cosas que a veces vienen a nuestra vida y que nos atormentan. El estar consciente de ello, de esa insuficiencia, nos hace ser más dependientes del Señor. Y cuando somos más dependientes de Él, repito, somos más fuertes. ¿Sí? Cuando reposamos sobre el Señor Jesús en dependencia absoluta, entonces es cuando su poder se manifiesta en nuestra vida. A veces, hermanos, somos muy autosuficientes. Vivimos en un país donde se le llama el país de las oportunidades, un país donde hay abundancia en muchos sentidos, donde la gente por lo general trabaja bien y tiene un buen nivel de vida. Y a veces eso nos hace, ¿verdad?, olvidarnos de lo débil que somos. Y de olvidarnos que dependemos de un Dios todopoderoso, que dependemos de Él. Y cuando tenemos ese sentido de arrogancia y de autosuficiencia, no somos fuertes, somos débiles, muy débiles. Queremos ser fuertes. Pongamos los pies sobre la tierra, reconozcamos nuestra debilidad, nuestra propia incapacidad y dependamos con todo nuestro ser, con una fe grande, con una confianza absoluta en nuestro Dios. Así que, hermanos, no debemos molestarnos o no debemos indignarnos o no debemos renegar cuando las tormentas vienen. Debemos considerar que en cada situación difícil de nuestra vida siempre hay lecciones para nosotros. Y que en cada situación difícil debemos acudir a Cristo en total dependencia para hallar fortaleza para nuestra alma. Señor, Señor, sálvanos que perecemos. Eso es lo que debemos de hacer siempre, estar acudiendo constantemente a nuestro Señor. Pero otra lección muy importante que podemos ver aquí es que Jesús puede calmar la tormenta. Dice el verso 26 de Mateo 8, Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es? Hermanos, los discípulos habían visto a Jesús obrar milagros. Ellos vieron cómo sanó a aquel leproso, vieron cómo sanó también al siervo de aquel centurión, y luego a la suegra de Pedro, y luego a muchos enfermos, y cómo echó fuera demonios. Él sabía
Ellos sabían que Él era muy poderoso. Y ellos sabían que Jesús podía ayudarles en esta situación, aunque no sabían con exactitud qué haría Él para ayudarles. Por lo que podemos ver en el contexto y la manera en que ellos se asombraron de lo que Jesús hizo, ellos no esperaban que Jesús reprendiera los vientos y el mar y que estos le obedecieran. Porque dice, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ellos no estaban diciendo, Señor, levántate y reprende esta tempestad. No, nada más dijeron, sálvanos. Y sorprendidos por lo que había acontecido. Pero, hermanos, Jesús sí fue capaz y sigue siendo capaz de controlar la peor de las tormentas y producir bonanza. Lo hizo estando ahí con ellos y lo ha hecho a través de la historia. Y en nuestros días Jesús sigue siendo capaz de hacer esto. Nunca debemos olvidar este principio. Sea cual sea la tempestad, necesitamos tener fe en que el Señor puede ayudarnos. Él es omnipotente. Él lo puede todo. Él es omnisciente. Él lo sabe todo. Lo que usted viva, a lo mejor yo no estoy tan enterado, pero Él lo sabe. Él es omnipresente, Él está en todo lugar al mismo tiempo. Él es eterno, Él es creador. Si Él hizo todas las cosas, hermanos, las visibles y las invisibles, ¿no puede Él ayudarnos con nuestra situación, con nuestro problema, con nuestra aflicción, con nuestra tormenta? Sí, Jesús puede calmar la tempestad. No debemos dudar de que Él puede controlar cualquier situación. Lo que es imposible para los hombres, para Él es posible. Él puede. Claro que sí. Y nunca debemos desconfiar del poder del Señor. Ahora bien, hermanos, también es importante aclarar que el Señor actúa en su tiempo y en su forma, que Él hará lo que considere es más conveniente para nosotros. Si vamos al relato de Marcos en el capítulo 4, el verso 38, dice, y Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Pero, hermanos, ¿qué le están diciendo los discípulos a Jesús? ¿No te da cuidado que perecemos? En otras palabras le dicen, Señor, ¿no te importa? ¿No te interesa nuestra situación? Nos estamos ahogando, nos estamos hundiendo, vamos a morir. ¿No te da cuidado, Señor? ¿Qué cree usted? ¿Le da cuidado o no le da cuidado a Jesús? ¿Le interesa o no le interesa? Claro que sí. Por supuesto que Él tiene cuidado. A Él le importa y le importa mucho. Pero Jesús actuó en el momento apropiado y a su manera para el bien de los discípulos. Él pudo, hermanos, el Señor Jesús pudo haber evitado que esta tormenta los azotara en medio del mar. Jesús tenía el poder para hacer eso. Que no cayera esa lluvia, que no soplaran los vientos, que no hubiera tempestad, que todo fuera tranquilidad al cruzar el mar de Galilea. Él podía hacerlo, pero era más provechoso para sus discípulos dejar que los azotara y en su momento salvarlos de ella. Eso era más provechoso que evitarles enfrentar esta experiencia.
Jesús sabe, Dios sabe que nos conviene más, que nos ayudará más, en que habrá más beneficio para nuestra vida. Él lo sabe todo. En el caso del apóstol Pablo, desde el punto de vista divino, hermanos, ¿qué era mejor? ¿Era mejor quitar el aguijón que le traía dolor a Pablo en su carne? ¿O era mejor dejar el aguijón en él? Para Dios, ¿qué era mejor? Para Dios era mejor que ese aguijón siguiera allí. Pablo decía, por favor, Señor, quítalo. Por favor, Señor, quítalo de mí. 3 veces dice, le he rogado al Señor que lo quite. Y él dijo, no, bástate mi gracia. Para el Señor era muy fácil, era cosa sencilla quitarle el aguijón. Era muy fácil hacer que su tormento terminara. Pero espiritualmente no iba a ser de beneficio para Pablo. No. Lo iba a hacer susceptible a que cayera, como él mismo describe, en cierta arrogancia por causa de las visiones que él había tenido. Bástate mi gracia, le dice el Señor. El punto es que independientemente de las circunstancias, siempre debemos tener fe en que Dios actuará de la manera que sea más beneficiosa a largo plazo, más beneficioso en un sentido espiritual. Debemos creerlo. Si el Señor considera quitar ese tormento, quitar ese aguijón, que la tormenta termine, el Señor lo hará. Tenga la seguridad, créalo. Y si el Señor considera que eso no es lo más conveniente para nosotros, el Señor hará lo que corresponda. Y si es necesario que aquello continúe, continuará. El punto es tener fe y depender absolutamente en la sabiduría, en la soberanía, en la decisión que tome el Señor. Pablo dice en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aún las peores tormentas les ayudan a bien. Y debemos de creerlo, hermanos, porque es la palabra de Dios. Otra lección, hermanos, que podemos encontrar en esta narración de Mateo 8 es la verdadera paz. Dice el verso 26, y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. La escritura es clara, hermanos. La tempestad desapareció. En un instante, calla, enmudece, les dice el Señor. Reprende al viento, reprende al mar. E inmediatamente todo terminó. Se hizo grande bonanza. ¿Qué es bonanza? El diccionario de la Real Academia Española dice un periodo de serenidad y calma en el mar. También se conoce como bonanza a la tranquilidad en general y a la prosperidad. Bonanza. Pero hermanos, esta es la clase de paz y bonanza que más debería de interesarnos a nosotros. Una vida tranquila, una vida de prosperidad, una vida donde no tengamos que enfrentar, sortear ningún tipo de problemática, de desafío. Eso es lo que debemos nosotros estar deseando y procurando.
Debe de ser nuestro objetivo lograr que Dios siempre quite de nuestra vida toda tormenta o tempestad. Bueno, la realidad es que no. No. Dice en Marcos capítulo 37, dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en el barco de tal manera que ya se anegaba. Y dice el 38, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron. Hermanos, esta escena es la verdadera paz que debemos desear y debemos de procurar. Esto sí es bonanza. Note usted cómo ni los gritos de las personas, ni los truenos seguramente que había en el cielo, ni los fuertes vientos, ni las olas que golpeaban la balsa, ni el agua mojando su cuerpo, interrumpían el confortable sueño de Jesús. Él estaba bien dormido, descansando. Aquellos hombres desesperados tratando de controlar las embarcaciones y no hundirse. Jesús dormía. Esto es paz y bonanza. Este es el cuadro perfecto de la paz. Hermanos, tener paz no significa que vamos a tener una vida tranquila, sin ningún tipo de problema, sin ninguna adversidad. Tener paz significa que afrontaremos los desafíos de la vida con fe, que los enfrentaremos plenamente confiados en el Señor, muy tranquilos por la relación que nosotros tenemos con Él. Tener paz significa que aunque la tormenta nos azote, aún podemos dormir con tranquilidad, así como lo hizo el Señor Jesús. Eso es tener paz. En la carta a los Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7 dice el apóstol Pablo: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y note usted la consecuencia, dice el 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando la preocupación, cuando el dolor, cuando la ansiedad vengan a nuestra vida como consecuencia de los problemas, no permitamos, hermanos, no permitamos que estas clases de cosas paralicen nuestra fe. Tomémoslo de una manera positiva y hagamos que este tipo de cosas nos fortalezcan, que sea un recordatorio de lo grande y poderoso que es el Señor, de la oportunidad que tenemos para que el Señor sea glorificado en nuestra vida y de las experiencias tan grandes de aprendizaje que pueda haber para nosotros en esta clase de cosas. Sí. Hay mucho beneficio que necesitamos mirar también cuando la tormenta azota en nuestra vida. Y dice aquí el apóstol Pablo que en vez de estar afanosos nos pongamos a orar y que pongamos nuestras peticiones a Dios con toda oración y ruego y acción de gracias. Esta palabra, hermanos, la palabra ruego, es una palabra que implica más que una simple petición. Ruego sugiere una especial intensidad en la oración que se extiende. Y es una oración que se extiende no para ganar méritos por el exceso de palabras, por la mucha palabrería, sino se extiende para trasladar todo el peso de lo que está en nuestras almas a las manos de Dios. Y extendemos nuestra oración en ruegos, depositando en el Señor toda nuestra
angustia, nuestra aflicción, nuestros problemas, nuestras necesidades, lo que experimentamos. Y eso es lo que dice aquí la Escritura, debemos de hacer. La oración y la paz están íntimamente vinculadas. No se puede tener esa paz si no acudimos al Señor con total dependencia en Él, orando y rogando por nuestra situación. El que confía en los cuidados de Cristo, en lugar de atormentarse con los problemas, va a experimentar la paz, dice aquí. La paz de Dios que le va a librar del agobio, le va a librar de la ansiedad. Dice Romanos capítulo 5, versículo 3, dice el apóstol Pablo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos, nos gozamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Yo no estoy diciendo que sea cosa fácil, pero lo que sí estoy diciendo es que es posible hacerlo. Y el Señor nos anima, nos exhorta a que lo hagamos, que cuando vengan tribulaciones nos gocemos en ello, nos gloriemos, porque la tribulación produce, dice aquí, produce paciencia, produce perseverancia, también adquirimos un carácter aprobado, también aprendemos a depender, a esperar en el Señor. Hermanos, seguir a Jesús no siempre será fácil. Cuando tomamos la decisión con toda convicción, debemos también saber que habrá tormentas en el camino. Pero debemos recordar y debemos de confiar en que Él es poderoso para llevarnos salvos y sanos al otro lado del mar. Ese viaje en el mar de Galilea es como nuestro peregrinar en este mundo. Nuestra meta es al llegar al otro lado. Nuestra meta es llegar al cielo. Mientras estemos en esta vida, habrá tempestades. Pero Él es poderoso, más poderoso que cualquier tempestad. Y Él puede llevarnos a puerto seguro por medio de su poder y su palabra. Dice Filipenses 1:6, estoy convencido de que Dios empezó una buena obra en ustedes y la continuará hasta completarla el día en que Jesús regrese. ¿Sí? Esa buena obra que el Señor ha comenzado en cada uno de nosotros, la va a terminar. Debemos de confiar en Él, hermanos, y poner todas nuestras angustias y situaciones en sus manos. Hermanos, amigos, Jesús confirmó a través de los milagros su eterno poder y deidad. Pero también confirmó a través de sus obras maravillosas, como fue el reprender a los vientos y al mar, confirmó sus palabras, que sus palabras son verdad, que lo que el Señor dice es algo que debemos nosotros creer. Y así como los vientos y el mar se le sujetaron y le obedecieron, de la misma manera debemos hacerlo nosotros a su palabra. Este mismo Jesús, hermanos, que obró maravillas de muchos tipos, Él ha dejado un plan de salvación para que toda persona lo obedezca y sea salvo. A diferencia de los mares y de las enfermedades, nosotros tenemos un libre albedrío. Y el Señor no nos obliga como lo hizo con los vientos y el mar. A nosotros simplemente nos dice las cosas apelando a nuestra voluntad. Solamente así puede haber gloria y honra en que le obedezcamos. Y el Señor ha dejado un plan de salvación perfecto. Si una persona, ¿verdad?, quiere ser salva y quiere llegar a puerto seguro y un día quiere estar en la gloria con el Señor, necesita obedecer lo que está aquí en pantalla.
necesita creer en Jesús con todo su corazón, necesita confesar su fe en Él, necesita arrepentirse de sus pecados, necesita ser bautizado y necesita perseverar fielmente el resto de sus días. El Señor le invita y nosotros también le invitamos a que obedezca el Evangelio de Cristo el día de hoy. Vamos a cantar un himno y después del himno, si hay alguna persona, pues habrá tiempo para que levante su mano y manifieste su deseo de obedecer en esta mañana el Evangelio de Jesús. Himno número 78.